La filosofía de Costas Axelos se inscribe en la tradición continental del siglo XX y constituye un intento original de repensar la relación entre el ser humano, el mundo y la técnica. Influido por Martin Heidegger y Karl Marx, Axelos desarrolla una perspectiva que combina ontología, crítica social y reflexión sobre la modernidad. Uno de los conceptos fundamentales de su pensamiento es el del juego del mundo, le jeu du monde. Con esta expresión, Axelos pretende describir la realidad no como un sistema cerrado, ordenado y completamente inteligible, sino como un proceso abierto, dinámico e inacabado. El mundo no responde a un fundamento último plenamente accesible a la razón humana. Más bien, se despliega como una totalidad en movimiento en la que todo está en relación, pero sin llegar nunca a fijarse definitivamente. Desde esta perspectiva, el ser humano no ocupa una posición privilegiada como sujeto dominador del mundo. Por el contrario, forma parte de ese mismo juego, estando simultáneamente implicado y condicionado por él. Esta idea supone además una crítica tanto al racionalismo moderno como a las concepciones que sitúan al individuo como centro absoluto del conocimiento y de la acción. Otro eje fundamental de su filosofía es la reflexión sobre la técnica. Siguiendo en parte la línea de Heidegger, Axelos considera que la técnica no es simplemente un conjunto de herramientas neutrales, sino una forma de desvelamiento del mundo que en realidad configura nuestra manera de pensar y de habitar el propio mundo. En la época contemporánea, la expansión de la técnica tiende a imponer una lógica de control, cálculo y eficiencia que puede empobrecer otras formas de relación con el ser. No obstante, también hay que decir que Axelos no adopta una postura puramente negativa. Su pensamiento busca abrir un horizonte de interrogación más que ofrecer respuestas definitivas. Frente a la tentación de sistemas cerrados, propone una actitud de pensamiento abierto, capaz de moverse dentro de la complejidad sin reducirla. Asimismo, su lectura de Marx se aleja de interpretaciones dogmáticas. Axelos recupera la dimensión filosófica y problemática del marxismo, subrayando sus tensiones internas y también su potencial crítico en lugar de convertirlo en una doctrina cerrada. En síntesis, la filosofía de Costas Axelos se caracteriza por su voluntad de pensar el mundo como un todo en devenir, por su crítica a las pretensiones de dominio absoluto y por su defensa de un pensamiento que permanezca abierto.